Ahora abran sus Biblias donde tuvimos la lectura. Salmo capítulo 34. Vamos a ver el día de hoy la segunda parte de este estudio. Ay, permítanme un momento. Hay un versículo aquí que quería incorporar y luego se me pierde. Entonces, de una vez. A ver. Sí, ok. La primera parte de este mensaje ya lo vimos hace 15 días. Habíamos estudiado del versículo 1 hasta el versículo 10. Hoy vamos a ver la segunda parte del 11 hasta el 22. Y déjenme decirles, la verdad es que no me pude contener. Ya tenía mi sermón listo para el día de hoy, desde hace semana y media, 15 días. Pero el día de hoy me senté a estudiar nuevamente la porción que vamos a ver. Y entre más lo leía, más me di cuenta de algo distinto que no había visto previamente en mi estudio. Y mi mensaje totalmente cambió. Totalmente cambió mi estudio, todo cambió. Y lo que vamos a ver hoy es muy evangelístico. Y vamos a estudiar esta segunda porción del capítulo 34 de una manera muy diferente a lo que usualmente hacemos. Ahora, voy a volver a predicar estos mismos versículos otra vez la próxima semana. Entonces, los mismos versículos los van a estudiar 2 veces. La próxima semana van a ver lo que ya previamente había estudiado. Y lo que vamos a ver hoy es lo que Dios me dio apenas hoy mismo. Y fue realmente algo muy interesante para mí. No es un sermón exegético como tal. La próxima semana sí. Entonces cuando veamos nuevamente estos versículos el miércoles próximo, sí va a ser exegético y expositivo en naturaleza. El día de hoy no sé ni siquiera cómo llamarlo, pero es muy interesante. Entonces vamos a empezar, hermanos, con la introducción. Yo le puse de tema el temor a Jehová y el andar en el camino de la justicia para una larga vida. Otra vez, el temor a Jehová, bueno, así de fácil. El temor de Jehová para una larga vida. Ese es el tema que le he puesto. Antes de comenzar, recordemos brevemente lo que acontece globalmente en el capítulo 34. Un resumen, vamos, rápido, para recordar lo que se vio hace 15 días también. Habíamos mencionado que es un salmo acróstico. Recuerden, esto es acróstico porque cada frase está hecha de acuerdo a la siguiente letra del abecedario hebreo que sigue. Hay varios salmos acrósticos. Mencionamos hace 15 días que el Salmo 25 y el Salmo 119 son los más famosos como salmos acrósticos. Este también es un salmo acróstico. También hace 15 días habíamos visto que David finge estar loco. De eso trata el capítulo 34. Tiene que ver con cuando David se encuentra delante de Aquis, aquí llamado aquí se le llama Abimelech, ¿va? Pero Abimelech es el título, es como decir presidente, como decir faraón, como decir rey, ¿okay? Entonces Abimelech, su nombre era Aquis. Podemos ver esa historia en 1 de Samuel, y de hecho lo leímos ya hace 15 días, 1 de Samuel 21, versículos 10 al 15. Entonces, este Salmo 34 es un recordatorio de lo que sucedió con Abimelech o con Aquis, cuando Aquis pide que traigan delante de él a David, y David con mucho temor llega y lo ve y se hace tonto, y cambia su semblante y hasta empieza a babear. Y se hace como si tuviera síndrome de Down
o problemas mentales, o no sé realmente qué tipo de, o cómo fingió, pero nada más la Biblia nos dice que hasta dejó caer la baba sobre su barba, se le escurría. Entonces se hizo ver o fingió ser un loco delante de Aquis, y Dios le dio la libertad sobre Aquis. Él pudo triunfar, ¿va? Entonces este Salmo 34 es un recordatorio de aquella ocasión. Todo eso lo vimos la semana pasada. También vimos en los versículos 1 al 10 que David hace una invitación al pueblo, es decir, a los elegidos, para engrandecer el nombre de Jehová. De hecho, eso lo vimos en el 34:3, que él invita a los elegidos o al pueblo a que ellos engrandezcan junto con él el nombre de Jehová. Y habíamos hablado acerca de eso. Ese tipo de acción de engrandecer el nombre, de bendecir el nombre de Dios, se llama doxología. Entonces nosotros hicimos una pausa ahí la semana antepasada para hablar acerca de qué es una doxología. De hecho, pusimos en el pintarrón allá atrás, en el pizarrón, teología es para doxología. Entonces hace 15 días vimos eso. Bien, Dios lo libró de los temores que él tenía, porque se estaba delante de Aquis. Y Cristo Jesús, el ángel de Jehová, lo protegió. Versículo 7, una teofanía de nuestro Señor Jesucristo. También vimos que él confía en él y tiene temor de Dios. Versículos 8 y 9, y les dice: tengan temor de Dios. Entonces esto fue lo último que hablamos hace 15 días. David le dice al pueblo: tienen que tener temor de Dios, y ahí se quedó. Pues el versículo 11, es decir, lo que estudiaremos el día de hoy, ahí retoma con el temor de Dios. En el versículo 8 y 9, David le dice al pueblo: tienen que temer a Dios. Vamos a leerlo. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y ahora en el 11, fíjense, dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Está diciendo, por si no saben qué es temer a Dios, por si no saben qué significa eso, ahora se los voy a enseñar. Entonces, lo que vamos a ver en esta tarde es precisamente eso. Nos está enseñando el temor a Jehová. Como mencioné, la próxima semana lo vamos a ver con mucho más detalle que lo que lo vamos a ver hoy. Hoy simplemente vamos a estudiar algo que se me hizo sumamente interesante y ahorita se los voy a explicar. Entonces, esta porción del Salmo ahora podemos ver claramente que es educativo o instructivo. De hecho, no me acuerdo cuáles son los salmos que son instructivos, si el Mictam o el... no recuerdo, pero creo que es el Mictam el que es el instructivo. Pero bueno, entonces vemos que es un salmo de instrucción, un salmo de enseñanza. También en estos versículos que vamos a estudiar en esta tarde, especialmente del versículo 15 al versículo 22, podemos ver del 15 al 22 algo clásico que el salmista siempre está haciendo a lo largo de todos los salmos, de muchos, y esto es el contraste. Un contraste siempre entre el justo y el injusto, y es algo que es continuo en esta sección. Otra vez, del 15 al 22 nosotros vemos esos contrastes entre el justo e el injusto. ¿Va? Entonces ahorita vamos a empezar con una oración, hermanos. Para comenzar con el versículo 11, ya tuvimos un más o menos recordatorio de lo que fue y un más o menos de lo que veremos hoy. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todas sus bendiciones. Gracias, Señor, le damos porque usted es grande, usted es Dios, usted es soberano, usted está en control sobre todo. Gracias, Señor, nuevamente por permitirme, después de estar ausente una semana del púlpito, por permitirme, Señor, estar nuevamente aquí. Un verdadero privilegio, y gracias le doy, Señor, por los hermanos que tomaron mi lugar este domingo y miércoles pasado.
Señor, durante este tiempo que he estado ausente. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo precioso, nuestro Señor, Dios, Rey, Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. David está hablando al pueblo escogido, a los santos, como ya habíamos visto en el versículo 8 y 9. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, temed a Dios, vosotros sus santos. Entonces está hablando a los elegidos, a los santificados. ¿Okay? Y los llama hijos. Esto se me hace algo, yo dije, pues ¿por qué les está diciendo hijos? Pues David no es padre de ellos, es rey de Israel, sí, ciertamente, pero no padre. ¿Por qué les llama hijos? Pues no les llama hijos porque sean suyos, sino porque les va a dar una enseñanza como a niños. Él dice, les voy a enseñar. Cuando tú tienes niños, ¿qué haces? Les enseñas a los niños. Entonces David está tomando esta postura de maestro o de educador y les está diciendo, mis hijos, tengo algo importante que decirles. Los voy a educar en algo muy importante. Su declaración inicial es al punto, al grano, para que no haya malinterpretación. El temor de Jehová os enseñaré. El versículo 12 me ayuda a darle algo más de ilustración a esta sección y vamos a verlo. Versículo 12. Una pregunta. Inicia su discurso o su enseñanza con una pregunta. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Esto se me hizo muy cómico. Él empieza su discurso con una pregunta. Yo me lo imagino así. Estamos hablando que él está viendo a los elegidos como sus hijos y les está diciendo, a ver hijos, les voy a dar una lección, les voy a enseñar algo. Yo en mi imaginación, posiblemente porque tengo hijos chiquitos todavía, pero yo me imagino a David, ¿no? Con todos así como si fueran sus hijos, todos rodeándolo, y él así, los niños. Les voy a enseñar algo importante, niños y niñas. ¿Quién quiere tener una larga vida? Díganme, ¿quién quiere vivir muchos días? ¿Y qué hacen los niños cuando tú les preguntas algo así? Todos los niños, pues yo quiero vivir mucho, sí, yo maestro, yo papá, en este caso. Claro que todos quieren vivir una larga vida. Y así es mi imaginación, algo torcida. David hablando a los hijos, diciéndoles que le va a decir algo importante, y empieza preguntándoles, ¿quién quiere tener una larga vida? Y obviamente la respuesta de todos es, yo. Hermenéuticamente hablando, dicha larga vida tiene dos interpretaciones. ¿A qué se refiere con larga vida? La enseñanza que David le está dando a los hijos, número uno, puede ser una larga vida física. Es decir, si yo ando bien, si yo obedezco a mis padres, si yo no hago lo que no debo de hacer, Dios me dará una vida longeva en este mundo, posiblemente si es su voluntad. Entonces esa es una interpretación de que si yo hago lo bueno, yo tendré larga vida. La segunda interpretación hermenéutica, sin embargo, es larga vida tiene que ver con vida eterna, es decir, una vida a largo plazo, una vida posterior incluso a esta, una vida
por toda la eternidad con mi Creador y Señor y Dios y Rey. Por lo tanto, no vamos a tomar la primera interpretación, aunque también la podemos usar, pero realmente no nos vamos a enfocar en esa primera interpretación, de que si yo hago el bien, mi vida va a ser más longeva físicamente. Ciertamente es cierto que las personas que son no tan rebeldes y más portadas tienen mejor oportunidad de vivir una vida más larga. Pero ese no es el punto que vamos a estudiar el día de hoy. Nuevamente, vamos a tomar el punto de vista de que la vida larga implica una vida eterna. Ahora, para comenzar, vamos a leer los versículos 13 hasta el 18. Bueno, ¿saben qué? No. Lo vamos a hacer. Vamos a leer el 13 al 18. Vamos a ver realmente quién es quien tiene larga vida. Pues aquí en esta porción del 13 al 18, el salmista lo llama el justo. El justo es quien tiene la larga vida. Vamos a verlo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos, la ira de Jehová contra los que hacen mal. Ahí está el primer contraste entre el 15 y el 17. En el 16, 15 vemos los justos, 16 vemos los que hacen mal, los inconversos, los que son injustos, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Bien, ahora que lo hemos leído, comprendemos que el justo es quien tendrá esta larga vida, el cual él está tratando de enseñarle a los niños. ¿Quieres tener una larga vida, hijo? Te voy a explicar cómo puedes tener una larga vida. El temor a Jehová. Pero ¿eso con qué empieza? Ya nos dijo que es el temor a Jehová. Con eso es que comenzamos a comprender que podemos tener una vida larga por temor a Jehová. Pero ¿dónde inicia? ¿Quién es el que tiene esta vida larga? El justo. ¿Cómo adquiero esa vida larga? Okay. Entonces vamos a comenzar. Ahora que sabemos que el justo es el quien va a tener la vida eterna, la vida a largo plazo, la vida después de esta para siempre y para siempre, entonces ahora yo quiero saber es cómo lo adquiero. Para esto vamos a hacer algo muy diferente. Cuando yo predico siempre es en orden, de versículo en versículo, hasta terminar la sección. Pero en esta ocasión no va a ser así. Siempre he dicho lo mismo, que todo buen cristiano, verdadero cristiano, debe de conocer su Biblia al derecho y al revés. Por lo tanto, lo vamos a estudiar al revés el día de hoy. Vamos a empezar con el 22 y nos vamos a ir del 22 hacia el 13. La razón por la que lo vamos a estudiar al revés es porque aquí es la vida de un cristiano en orden. Vamos a verlo. Primero, empecemos con versículos 20, 21 y 22. Él guarda todos sus huesos. ¿Saben de quién está hablando eso? De Cristo. Cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario, ningún hueso suyo fue roto. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo, es decir, en este caso los que aborrecen a Cristo, el justo, serán condenados. Claro, yo puedo darle referencia a la persona que no es salva, que también será condenada. Pero en este versículo está hablando, estos 3 versículos está hablando de Cristo. El que aborrece al justo, es decir, a Cristo Jesús, será condenado.
Y eso nos lleva claramente a Juan capítulo 3, versículo 18, donde dice: el que cree en el Hijo no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Versículo 22: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Si tú confías en el justo, tú vas a ser redimido. Jehová redime el alma de sus siervos, no serán condenados. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Esta porción de la palabra de Dios fue mencionada por Juan, fue citado por Juan. Si vamos al Nuevo Testamento y nos vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 36. La palabra dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Entonces, esta sección podemos comprender que está hablando de este salmo y está hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, de sus sufrimientos, de sus padecimientos sobre la cruz del Calvario. Está hablando pues de su sacrificio, de su muerte. Entonces, ¿cómo empieza el temor a Jehová? ¿Cómo empieza esto de tener la larga vida? Todo empieza en la cruz del Calvario. Todo empezó en la cruz del Calvario. El temor de aquel quien dio su vida para salvarnos. Todo comenzó en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver el versículo 18. Perdón. Entonces Cristo murió, ya sucedió. Pero ahora, ¿cómo yo acepto o recibo el llamado de ser hecho justo? Versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Eso está hablando de una sola cosa: arrepentimiento, doctrina del arrepentimiento. En otras palabras, Cristo murió, no fue roto ni un hueso suyo, todo lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en Él sea salvo y no sea condenado. Pero ¿cómo adquiero ese regalo? Empezamos con el arrepentimiento, con el contrito de corazón, con el quebrantado de corazón, el contrito de espíritu. Arrepentimiento. Y hay muchos versículos que hablan acerca del arrepentimiento, aunque hay muchos grupos que dicen que el arrepentimiento no es necesario para la salvación. Es falso. Vamos a ver Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En otras palabras, si yo creo en aquel justo que dio su vida en la cruz del Calvario y yo voy a Él en arrepentimiento, yo puedo tener tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque he sido salvo. Así es como se adquiere la justificación. Cristo murió y ese regalo que Él hizo en la cruz del Calvario, que se llama gracia, no solamente yo lo tengo que creer, sino que yo tengo que ir a esa cruz arrepentido. Y cuando he llegado a ese entendimiento de que yo soy pecador, gracias al Espíritu Santo que nos lleva a esa comprensión,
yo clamo a Él. Versículo 17 de nuestra lectura. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Romanos 10, 8 y 9 nos dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Clama a Dios, clama a Él y Él te responderá. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Cristo ya murió. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario es un regalo. ¿Cómo es que hago ese regalo mío? Pues primero el Espíritu Santo me tiene que mostrar que yo soy un pecador y que me traiga el convencimiento del pecado. Y cuando esto sucede, yo voy a Él arrepentido, para que creyendo en Él yo tenga tiempos de refrigerio. También lo dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, acerca de lo del arrepentimiento. No lo leí hace unos momentos, pero no le hace. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo murió, trajo un regalo. ¿Cómo obtengo ese regalo? Primero yo tengo que entender que yo soy un pecador y ir a Él de forma arrepentida. Cuando yo haga eso, yo clamo a Él y digo: Señor, tú eres Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Cristo Jesús es Dios. Él murió, pero Él resucitó y yo lo creo. Yo, un pobre pecador, Señor, sálvame. Él nos quitará toda angustia y cualquier pesar, cualquier problema, cualquier carga que tú hayas tenido previo, queda clavado en la cruz del Calvario. Para nosotros estar libres de carga, hechos justicia de Dios en Él y poder descansar en su reposo. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahora que eres justo, porque has aceptado el regalo de la gracia, habiendo llegado al arrepentimiento y reconocimiento de quién Él es, dice la Biblia que has sido adoptado dentro de la familia de Dios. Eres hecho hijo. Y cuando eres hecho hijo, un buen padre, ¿qué hace un buen padre? Un buen padre está siempre observando a los suyos. Ah, este es mi hijo. Realmente sabemos que hay otros ahí, otros niños, otras personas alrededor, pero ellos no me interesan, porque no son míos. Pero este es mío, este me interesa, este yo lo guardo y lo protejo. Y si él tiene algo que me quiere pedir, mi hijo me pide algo, yo contesto. Es mi responsabilidad como padre. Entonces eso es lo que está diciendo el versículo 15. Ahora que he creído en la gracia, ahora que he venido al arrepentimiento, ahora que he clamado a Él, he sido adoptado, hecho hijo suyo, y sus ojos ahora me ven de diferente manera, porque ahora soy su hijo. Y ahora Él escucha mis oraciones, porque ahora Él tiene una responsabilidad para conmigo como padre. Pero previo a la justificación, previo a la salvación, eso yo no lo tengo.
Vamos a ver un par de versículos acerca de la adopción. Los más clásicos, claro, son en Gálatas y Romanos, pero vamos a ver el de Gálatas y uno en Juan. Vamos a ver uno en Gálatas. Gálatas capítulo 4 y versículos 5 al 7 es el clásico y lo vamos a leer. Para que redimiese, es decir, que comprase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y observen este siguiente versículo también interesante. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Porque antes yo no era hijo. Y ahora yo soy hijo. Antes yo no era hijo de Dios, yo era hijo de Satanás. Pero ahora que he creído en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, he venido a arrepentimiento, he sido justificado, Él me ve, me oye, me ha adoptado. Algo que jamás tuve previamente. Y hablando de adopción, Juan, capítulo 1. Ay, no, me parece que no es este versículo, pero vamos a ver. No, creo que sí es. Juan 1:12. Sí es. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero antes de haber creído en su nombre, yo no era hijo de Dios. Ahora lo soy. Y sus ojos me ven. Y sus oídos están atentos a mis necesidades. Versículos 14 y 13 de nuestra lectura. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. A ver, qué extraño. Pues vamos a ver. Ahora que eres justo, porque has ido a Él en arrepentimiento y has depositado tu fe en la obra que el Hijo hizo, clamando a Él para salvación, siendo adoptado dentro de la familia de Dios, estando los ojos de Dios sobre ti, lo que sigue es un proceso llamado santificación progresiva o separación del mundo. Dice que después de ser salvos, no debo de hablar engaño como el mundo lo hace. Debo de guardar mi lengua y no tener una lengua suelta como el mundo lo hace. Debo hacer el bien y no el mal como el mundo lo hace. Debo apartarme del mal y buscar la paz. Santificación progresiva. Nuestro Señor Dios dijo ciertamente, sed santos porque yo soy santo. Entonces, en este capítulo, en nuestra lectura del 34 de Salmos, Salmo 34, si lo vemos invertido, podemos ver la vida del cristiano o el temor de Dios por parte del creyente para una larga vida, para la vida eterna, tan solo invirtiéndolo y viendo este pasaje al revés. Tenemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y yo vengo a esa cruz arrepentido, y cuando vengo a Él arrepentido, yo clamo a Él y Él responde y me da la salvación, porque sé en quién he confiado, sé en quién he creído y soy hecho o declarado justo. Cuando he sido declarado justo, soy automáticamente traído a la familia de Dios, donde Él ahora como Padre me ve y me observa y está atento a mí.
Pero ahora que soy salvo, yo tengo que ser como mi Padre. Y Él es santo, por lo tanto yo tengo que ser santificado. Eso es el temor a Dios. David dijo: hijos, les voy a enseñar acerca del temor a Dios. Y lo hizo al derecho y al revés. Haciéndolo al revés, se ve el hecho de la salvación. La semana próxima, como lo mencioné, veremos ciertamente de forma exegética al derecho lo que el salmista quiso decir. Pero vamos a ver un último versículo con esto de versículos para darle final. Vamos a Santiago, Tito. También muy conocido este versículo. Tito capítulo 2, versículo 12. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nuestro trabajo es enseñar esto mismo a otros, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Después de la salvación, continúa la santificación hasta la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por la iglesia en el arrebatamiento. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este estudio, algo diferente, algo distinto, pero ciertamente hermoso. Podemos ver, Señor, que su palabra tiene sentido al derecho y al revés, y es absolutamente hermoso verlo de esa manera. Gracias, Señor, por este estudio, y pido, Señor, que haya sido de edificación para los presentes, para los que lo vean en redes sociales, y también, Señor, le pido que la continuación de esta segunda parte del Salmo 34 la semana próxima también sea de bendición para los hermanos al ver esta porción de la Escritura al derecho. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador.